los seres humanos tenemos la obligación de mejorar la conciencia de especie. Es decir, nuestra especie está pasando por una fase egoica, una fase en la que el ego y todo aquello que rodea al ego es lo prioritario, que es la mente, pero tenemos que sembrar conciencia para que surja una nueva humanidad. Hemos pasado a tener una conciencia individual muy centrada en la mente y ahora nuestra obligación es pasar a una conciencia, a esa conciencia universal que nos obliga, nos acoge a todos y que además tenemos que desarrollarla como conciencia individual, por lo menos como conciencia de especie. Si no, al final seremos una especie más que se extingue como las 9 extinciones masivas que ha habido, pues a la Tierra. Si seguimos así, con nuestra inconsciencia. Hola, bienvenidos. Soy Perla Eicor y esto es Así es como tú. Ya sabes que este es un podcast de ciencia y espiritualidad. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que ya hemos hablado aquí en el podcast. Lo hemos hablado de otra manera, ¿no? Con otros invitados, pero hoy vamos a darle un tono más científico. Y hoy tengo un gran gusto de tener al doctor desde España, al doctor Salvador Alonso. Bienvenido, doctor. Bien hallado, Perla, y muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Y es un privilegio y un honor para mí estar aquí y poder compartir contigo este espacio de apertura de la ciencia y la espiritualidad y de la conciencia, que es una maravilla que podamos expresarlo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor Salvador Alonso Pérez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, España. El doctor es doctor en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina y la Universidad Autónoma de Madrid, médico especialista en cirugía en pediatría, médico especialista en estomatología por la Universidad de Barcelona, y el doctor es especializado también en la terapia transpersonal, que es una de las cosas que vamos a hablar hoy. El doctor también es miembro del equipo de investigación del Instituto Blasco. Y esta institución del Instituto Blasco se dedica al estudio de investigación científica de la conciencia. Doctor, otra vez le doy la bienvenida. Me parece, doctor tiene un gran currículum, tiene muchísima experiencia y pues, como le digo, le agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tu invitación y estaré encantado de compartir contigo este espacio y responder a todas tus preguntas, Perla. Doctor, ¿cómo yo hago esta pregunta, ¿no? A los doctores que vienen aquí, ¿no? ¿Cómo un doctor como usted, que viene del método científico, llega a esta parte de la terapia transpersonal, llega a involucrarse, a estar interesado a esta parte de la terapia del alma? Bueno, es algo a veces difícil de explicar y sin querer ser prepotente, fue a través de lo que yo denomino un despertar de la conciencia. Es decir, yo viví muchos años inconsciente de que tenía conciencia. O sea, vivía en mi mente, en mis emociones, en mi cuerpo físico, trabajando fundamentalmente desde el ámbito mental. Y un día, a través de una lectura, tomé conciencia de que tenía conciencia. Y me di cuenta de que la conciencia es la auténtica propiedad humana, lo que nos define como seres. Y que la mente, las emociones y el cuerpo físico son herramientas a través de las cuales la conciencia opera en el mundo, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que puedes observar tus pensamientos, puedes observar tus emociones y puedes observar tu cuerpo físico desde un lugar privilegiado como es la conciencia, ya no estás atrapado en todo esto. Es decir, sabes que estos pensamientos surgen en ti, sabes que esas emociones surgen en ti, pero ya no estás atrapado en ellas, porque hay una pequeña distancia entre tu conciencia y todo eso, ¿no? Y eso es un descubrimiento. O sea, yo creo que una de las cosas más importantes que le puede ocurrir a un ser humano es la separación entre conciencia y pensamiento. El problema es que muchos seres humanos, su conciencia está como atrapada, como inhibida, digamos, comprimida en el interior de sus pensamientos, ¿no? De la mente. Y cuando la conciencia despega a través de un despertar, que muchas veces, no es mi caso, pero muchas veces un despertar viene por un duelo, por una separación, por una tragedia, realmente se producen, esas son ocasiones para el despertar. Tú puedes aprovechar eso para despertar o seguir inconsciente. En mi caso no fue así, fue un descubrimiento a raíz también, bueno, de algunas experiencias, bueno, pues del día a día que me alteraban, pero bueno, realmente fue un despertar más bien de los, como yo diría, suaves, ¿no? En el que yo fui tomando conciencia de mi conciencia y a medida que la descubrí, empecé
a interesarme por ella de una forma totalmente apasionada. Entonces yo empecé a leer sobre la conciencia, a tener experiencias con la conciencia a través de la meditación y a interesarme por el funcionamiento a través de toda la forma transpersonal y en los últimos años a través de lo que se llama el análisis de la conciencia. Qué bonito que haya llegado usted, doctor, a esta parte, ¿no? De que se haya dado cuenta, porque, o sea, son pocos los médicos que yo considero que pues se dan cuenta de esto, ¿no? Y que empiezan a preguntarse qué hay más. Eso fue lo que pasó. Se empezó usted a preguntar qué hay más aparte, porque siempre cuando vemos a un médico, siempre hablamos, bueno, del cuerpo, ¿no? De lo que sufre el cuerpo, pero Sí. nunca de la conciencia. Nunca hacemos este clic de que la conciencia, de que todo está conectado, doctor. Claro, el problema es que la educación se basa fundamentalmente en preparar a la persona para adaptarse a la sociedad. Ujú. Es en lo que se basa la educación en general. Entonces, si a un niño desde pequeño se le informara, se le hiciera tomar conciencia de su conciencia, se le hiciera darse cuenta de que esos pensamientos surgen en él, pero no son suyos, es decir, surgen en ti, pero tú puedes manejar esos pensamientos, que esas emociones puedes educarlas en vez de estar, digamos, sometido a ellas, y que tu cuerpo físico es una herramienta de tu conciencia. Tomar conciencia de todo eso es maravilloso, pero el problema es que nadie lo hace, nadie te lo enseña. La educación general está enseñada para prepararte para ser un miembro más de la sociedad y cuanto más competente mejor. Y la formación universitaria se trata de darte puramente herramientas y cualidades profesionales, pero Sí. no van a la parte esencial del ser humano, o sea, no van a aquello que realmente nos determina como personas, ¿no? Y claro, por ejemplo, en medicina, la medicina considera la muerte un fracaso del proceso. O sea, Sí, para sí. cuando alguien muere es que la medicina ha fracasado. Y no es Ujú. así. La muerte es algo que nos va a suceder a todos y cuanto mejor preparados Sí. estemos para la muerte, mejor vamos a efectuar ese tránsito. Cuando a través de las experiencias de la conciencia te das cuenta y conoces en profundidad que la conciencia trasciende el momento de la muerte, que solo muere el cuerpo, que hay algo de ti que es tu conciencia que va a traspasar un portal a través de la muerte en la que muere solo el cuerpo, pero tú vas a seguir existiendo como una conciencia, lógicamente sin cuerpo, pues claro, tu realidad cambia, porque entonces tus principios, los valores cambian totalmente. Pues mientras estés con los valores puramente sociales de tu cuerpo físico, de tu mente y tus emociones, estás atrapado en eso. Pero cuando tomas conciencia de que hay otra realidad transpersonal, que transpersonal quiere decir que va más allá de la persona. Sí. La parte personal, el psicocuerpo es la mente, las emociones y el cuerpo físico. Pero somos algo más. Hay una parte que va más allá, que es la parte transpersonal. Cuando descubres eso, tu realidad cambia porque es como si tu cosmovisión se amplía y por tanto las cosas, los valores cambian radicalmente. Sí, es que es muy interesante esto, ¿no? Porque dejas de pensar solamente en esta parte del cuerpo, mente, las emociones y te empiezas a concentrar de que hay algo más. Pero entrando ya a este tema, Mm, doctor, mm, para hablar, para hablar sobre la terapia del alma. Si mm, hablamos de la terapia del alma, mm. estamos hablando de vidas pasadas, doctor, No ¿no? siempre, no siempre. La No terapia del siempre. alma, no siempre. Aparecen experiencias de vidas pasadas, pero realmente no son tan importantes. La terapia del alma es una terapia que Ujú. trabaja con la parte transpersonal de lo que somos. Es decir, Ok. por ejemplo, la psicología cognitivo-conductual trabaja exclusivamente con la mente y ve Ok. la mente desde la mente. Pero la terapia del alma trabaja desde un principio superior que es la conciencia. Y la Ok. conciencia puede observar la mente. Yo te puedo decir que como terapeuta de lo que se llama analista de la conciencia, prácticamente el 80% de las experiencias que tienen mis analizados son de la vida Ujú. presente. O sea, Ok. son experiencias traumáticas de la infancia, del periodo intrauterino, de la primera infancia, incluso experiencias de la adolescencia e incluso de hace 5 años, o sea, de un adulto. Sí. O sea, yo Ujú. te puedo decir que en el análisis o en la terapia del alma aparecen experiencias de vidas pasadas. Sí, sí, por supuesto. Y Sí. aparecen en un porcentaje que es, ya te digo, menos para mí, en mi caso, menos de un 20%, ¿no? Ok. Y nosotros las integramos como una experiencia más. O sea, nosotros en una terapia del alma, cuando hacemos una terapia, digamos, a través de la conciencia, porque nosotros trabajamos con la conciencia, por eso Sí. nos llamamos analistas de la conciencia, ¿no? Lo Sí. que hacemos es guiar al analizado, a la persona que está sometiéndose a un análisis, a que
perciba a través de lo que se llama una expansión de la conciencia. La expansión de una conciencia consiste en estar plenamente consciente, porque en ningún momento se pierde la conciencia. Si se perdiera la conciencia no resolvemos nada porque no hay Sí, claro. comprensiones. La persona tiene que estar plenamente consciente para poder comprender lo que surge de su inconsciente. El problema es que estando, digamos, en vigilia consciente, el inconsciente está como reprimido, como apagado. No apagado, nunca está apagado, pero sí, digamos, inhibiendo su expresión. Pero a través de una expansión de la conciencia, el inconsciente se expresa y la parte consciente lo recibe. Es como si la parte inconsciente se expresa, la parte consciente, lo recibe y lo comunica al analista. Y el analista lo guía. Pero yo te puedo decir que en mi caso, más de un 70, por no decir un 80% de las experiencias son de la vida presente. Y Sí. nosotros trabajamos con la conciencia, léase también el alma humana, para sanar esas experiencias a través de lo que se llama un trabajo terapéutico, que incluye el perdón, la comprensión, el cambio de rol, o sea, muchos fenómenos pero que no juzgamos nada, que en esa experiencia surge, es más, en una misma experiencia puede Sí. surgir, un mismo análisis puede surgir un problema que esa persona tuvo cuando tenía 4 años y de lo cual no es consciente porque era un niño muy pequeño, que todavía no tenía un desarrollo cerebral para mantener un recuerdo consciente, pero que lo marcó inconscientemente. Después, media hora después, surge en el mismo análisis una experiencia que podría ser catalogada de vida pasada porque la persona narra una situación compatible, por ejemplo, pues con la Edad Media, vamos a suponer. Sí. Pero a mí me da igual. O sea, yo no juzgo si esa experiencia es real o no. Es real para la persona que la vive. Sí, claro. Y yo considero que siendo real para la persona que la vive, la conducimos y la guiamos, sin juicio. Es decir, lo que surge, se trabaja con ello, sin juzgar, sin modificar, sin inducir. Un analista de la conciencia nunca genera un sesgo, una creencia, una inducción. No, trabajamos con lo que surge y guiamos y sanamos lo que surge. Okey, sin separar, por ejemplo, me gusta esto, ¿no? Sin separar si es un trauma, por decirlo así, si es Sí, un trauma de esta vida nada. o puede ser de otra vida, lo tratan de la misma manera. De la misma manera. Está en el subconsciente de la persona. Exactamente, exactamente. Entonces tú puedes verlo. Si tú, por ejemplo, eres creyente en una reencarnación, puedes suponer que esa experiencia que figura con aspectos de la Edad Media sea una experiencia de otra encarnación, y si no eres creyente, dices, bueno, el creyente en la reencarnación es una metáfora que el inconsciente produce para darle una forma, un guión a esa experiencia. El creer en la reencarnación es tan válido como no creer en ella. Es una Sí, creencia. Y por tanto, sí, la es una creencia y la opuesta son... A mí eso no me interesa. A mí como terapeuta me interesa que si yo guío, conduzco, porque además el analista nunca no se considera terapeuta, la terapia la hace la propia persona. O sea, el que sana es la propia persona a través de sus comprensiones. Es decir, mm, no decimos tienes que hacer esto, tienes que hacer... Eso no se hace nunca en un análisis de la conciencia. En una okey, terapia del alma lo que se hace es se conduce, se guía a la persona y se le ayuda para que comprenda él mismo. Entonces, okey, todo se basa en las comprensiones de la propia persona. Nosotros no sugerimos, no sugestionamos, no damos ningún consejo. Nunca se da okey. ni un consejo, ni una sugerencia, ni una sugestión en una terapia. La persona tiene que descubrirlo por sí misma. ¿Comprende? ¿Esto es a través de la hipnosis, Sí, es doctor? un tipo de... Sí, lo denominamos hipnosis expansiva. Pero es que Okey. la gente tiene un concepto muy equivocado de lo que es la hipnosis. La Sí, gente cree que la hipnosis es eso de el mesmerismo, que tú vas a un programa de televisión, te sí, sientan en una silla, te manipulan y hacen de ti como si fueras una marioneta. sí, Eso es un show televisivo. sí, Pero la hipnosis es una capacidad que tiene todo ser humano para tener acceso a su inconsciente a la vez que está plenamente consciente. Por ejemplo, sí. te pongo un ejemplo muy sencillo. Tú vas conduciendo por una autopista, ¿no? Y cuando ya estás encarrilada en tu autopista, tú puedes recorrer 50 kilómetros pensando en otra cosa. Es decir, tú estás pensando en lo que tengo que hacer mañana, en que mi hijo no sé qué, y hay una parte de ti que te está guiando por la autopista. Y Sí, claro. prácticamente tú no te das cuenta. Muy bien. Eso es un estado de autohipnosis. Hay una Okey, parte de ti que es tu inconsciente, que está manejando el vehículo a la perfección, ¿entiendes? Sin que tú prácticamente te des cuenta. Es decir,
tú adelantas, atrasas, aceleras, sin que tú seas consciente. Y la Sí. otra parte está inmersa en los pensamientos de lo que tengo que hacer hoy, cuando llegue a casa, qué voy a hacer, no sé qué. Bueno, pues ese estado de expansión de la conciencia en la que tú puedes a la vez mantener, ahora te he puesto un ejemplo así muy sencillo, pero en el análisis lo que se produce es el inconsciente de la persona. O sea, entramos en entra, porque la persona, nosotros no entramos, nosotros guiamos. La Sí, persona accede, más que entra, accede a un contenido inconsciente a través de una emoción. O sea, en el análisis de la conciencia, la llave es la emoción. las La emociones, persona, sí. a ver, nosotros preguntamos, muy bien, ahora cierra los ojos, y el cerrar los ojos es únicamente para que se perciba más hacia adentro, o sea, tenga una mayor percepción interna. Nosotros, los seres humanos, tenemos un cerebro muy visual y prácticamente el 70% del funcionamiento está relacionado con la vista. Sí. Muy bien, cuando tú apagas la parte visual, eres capaz de fijar tu atención hacia adentro. Nada más. Simplemente es que el foco, en vez de estar hacia afuera, el foco está hacia adentro. Muy bien, tu conciencia se enfoca hacia adentro. Y le decimos a la persona que entre a través de una emoción. A ver, ¿qué te perturba? ¿Cuál es la emoción predominante? Y esa es la llave. Y a través de un guiado, conducido siempre por la emoción, accedemos al inconsciente. A ver, te voy a poner un ejemplo. Tú ves un iceberg, ¿no? Muy bien. Ujú. Pues lo que aflora del iceberg es Sí, el menos del 1%, perdón, del 10%, el 9% del iceberg es la emoción que percibes. sí. Que tienes ansiedad, que estás triste, que tienes ira, que tienes angustia. Eso es la parte aflorada del iceberg. Pero debajo está sumergido en el inconsciente la gran causa de que ese iceberg aflore ahí. Entonces, nosotros utilizamos el pico del iceberg que sale del agua para Sí, entrar en la diana de lo que está perturbando a la persona. Y es la emoción. la Entonces, emoción. en la hipnosis convencional, que no es expansiva, es como si tú te pones una escafandra y te dedicas a bucear dentro del mar para ver qué encuentras. Pero cuando lo utilizas a través de la emoción, tú ya has dado con el clavo de la cuestión. Sí, Porque tú sabes, vas directo al origen. al origen. Entonces, una vez que te sumerges, la experiencia puede ser de hace 5 años porque te divorciaste de tu marido y fue un divorcio traumático. De hace 30 años porque tu primera pareja, cuando eras joven, pues yo qué sé, tuviste un maltrato de tal. De cuando tuviste, pues yo qué sé, una riña de tus padres, de cuando tú eras niño y tuviste, por mucho que tuvieras una infancia feliz o que tú recuerdes una infancia feliz, en todas las infancias hay algún episodio traumático de una forma o de Sí, otra. Porque definitivamente. siempre las hay, pues porque un día te riñeron sin que tú fueras responsable, porque te pegaste con tu hermano cuando no fuiste culpable. Y luego, a través de la conciencia, se puede acceder a contenidos del nacimiento, a traumas del nacimiento, que eso ya la psicología convencional lo está, y a traumas de la vida intrauterina. Es decir, la vida intrauterina es un espacio de vida, parece que solo importa cuando nacemos. Pues no, señor, Sí. hay 9 meses en los que las emociones de la madre y del niño se mezclan. Sí, es Entonces, cierto esto. claro, entonces tú puedes tener emociones que no te pertenecen porque las has absorbido de tu madre. Tú imagínate que no fuiste un hijo deseado, aunque luego lo fueras, pero que en el momento que tu madre se enteró de que estaba embarazada de ti, pues no le venía bien y en ese momento, pues bueno, no estuvo incómoda por sentirse embarazada de ti. O que durante tu embarazo fuera un embarazo gemelar y uno de los gemelos se muriera, por ejemplo, en una etapa muy temprana donde no te das cuenta. O bien que tuviera un conflicto con, yo qué sé, con la muerte de un padre. Se muere, por ejemplo, tu abuelo, el abuelo tuyo, durante tu gestación. Y ese Sí. dolor que es de la madre se transmite al niño. Porque, De hecho, doctor, disculpe por interrumpirlo. De sí, hecho, eso fue lo que sucedió con mi madre. Sus claro, padres fallecieron, los claro. dos. Y mi mamá ya no estaba embarazada de mí, pero yo tenía pero muy poquito tiempo. Mm, Una bebita era yo, y yo pienso que en algún momento eso a lo mejor me por supuesto. afectó, a lo mejor, siendo un bebé, ¿no? Sintiendo quizás, estoy poniendo mi propio ejemplo, sintiendo quizás esas emociones tan difíciles por la trascendencia de mis abuelos, ¿no? Que mi Claro, madre, mi propia madre sentía. claro. Esto puede, poniéndome yo por ejemplo, doctor, pero Sí, otros ejemplos parecidos, esto puede ser sanado sí. mediante la terapia del alma. Totalmente, pero para ser Ujú, sanado tiene que ujú, ser comprendido y aflorado, ujú, porque ujú, si está en tu parte subconsciente, sigue ujú. actuando sin tu control. Entonces, Okey. cuando un bebé está dentro del vientre de su madre, están en un campo unificado de conciencia y en un campo químico, biológico, energético y consciencial
único. ¿Qué ocurre? Se mezclan en ese campo, lo mismo que el oxígeno de la madre le llega al feto y las hormonas de la madre pueden actuar sobre el feto y digamos la glucosa que tiene la madre puede hacer que un niño sea diabético gestacional, ¿entiendes? Sí, Pues lo mismo que eso que lo entendemos, que la parte química actúa, la parte energética y emocional con todas las hormonas que se segregan y con todo el dolor que puede suponer una vibración negativa por la muerte, en el sentido del dolor que se genera por la muerte de un familiar, por ejemplo, ¿no? Pues lo mismo que, y eso todo, hay un campo unificado de conciencia. Y sí, ese campo persiste en un grado menor tras el nacimiento, porque el vínculo madre-hijo o madre-hija es un vínculo muy potente, un vínculo sí, es muy muy fuerte. potente. Entonces tú tienes 6 meses y esa madre que perdió a sus padres sigue, aunque no quiera, no puede evitar el sentir ese dolor y tú que estás al lado, digamos, en su pecho, abrazada por ella, lo percibes de una forma inconsciente. Entonces llega Sí, un momento en el que esas emociones quedan ahí y cuando eres adulto, tú tienes una tristeza que no sabes de dónde procede. El análisis, como la conciencia siempre está presente, tengas recuerdo o no, porque una cosa es el recuerdo consciente y otra cosa es la conciencia. En la sí, conciencia hay memorias que no son fácilmente accesibles al recuerdo, pero que cuando trabajas con ellas sí se hacen accesibles. Entonces, sí, el análisis de la conciencia es un método, también llamado hipnosis expansiva, para ujú, hacer accesibles y conscientes memorias que son muy profundas y que están ancladas en un inconsciente y que no son fácilmente accesibles, ¿no? Y todo eso puede ser, por eso te digo que yo en mi práctica como analista te puedo decir que el 80% son vivencias de lo que tú me has señalado. O o sea, sea, es vivencias de que luego aparecen vidas pasadas, claro, pero nosotros trabajamos con lo que surge. No sí, juzgamos nada, no decimos esto no puede ser, no. Si el paciente tiene esa experiencia, para él es real. Y nosotros sí. tenemos que trabajar con lo que el paciente aflore, sea lo que sea. Sí, por todo, como usted dice, doctor, y pues sabemos esto, que todo está atrapado en el subconsciente, ¿no? Ujú, Y así es como vivimos, o sea, vivimos claro, como en una de esta, ¿cómo le dicen? La matriz, ¿no? O vivimos estas gafas puestas que solo percibimos un 5% claro. de lo que es la Vamos a ver, realidad, porque hay otras realidades, doctor. ¿Usted cree que estas otras realidades existen verdaderamente? claro que sí. Vamos a ver, lo mismo que el ejemplo del iceberg. Tú imagínate que vives encima del iceberg. Entonces, para Ujú, ti, tu única realidad que tú ves y con la que vives es que estás en un trozo de hielo rodeado de mar. Y eso es lo que tú crees que eres, es tu experiencia consciente. Para ti solo hay el iceberg, o sea, un trozo de hielo que flota en el mar. Muy bien. Pero si tú eres capaz de sumergirte con una escafandra, te das cuenta que, o sea, 9/10 de lo que eres está ok, sumergido. Y ahí están atrapadas, digamos, más que atrapadas, están inmersas todas las memorias de lo que realmente eres. Tú solo sí, percibes la parte externa. Y sí, eso es el autoconcepto. Pues dices, yo soy Perla, vivo en Canadá, tengo tantos hijos, lo que sea. O sea, o no los tengo, lo que sea. Bueno, no lo sé. Tu realidad. Trabajo en esto, trabajo en lo otro. Muy bien. Pero es que lo que determina lo que eres está sumergido. Entonces, las emociones que tienes, tus respuestas automáticas, esos patrones cuando pasa algo, cómo respondes inmediatamente, mejor dicho, cómo sí, reaccionas, todo eso es inconsciente. Bueno, pues lo mismo que hay una realidad consciente y una realidad inconsciente, hay una realidad A, que es la realidad física que podemos tocar, oler, ver, y hay una realidad B, que está paralela a la realidad A, y esa realidad no es accesible con nuestros sentidos físicos, pero es accesible en ciertos momentos a través de la conciencia. Por sí, ejemplo, cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, pasa mm, de la realidad A, estando prácticamente dormido, no dormido, estando inconsciente con el corazón parado y el cerebro apagado, a una realidad B en la que su conciencia, incluso si él está ciego, esa persona es ciega antes de la ECM, esa sí, persona ve lo que ocurre en ese entorno, ¿no? Entonces, esa experiencia está más allá de una frontera, que luego ¿qué ocurre? No hay muerte física porque la persona vuelve y se recupera. Muy sí, bien, experiencias en el lecho de muerte. Muy bien, muchas personas en el lecho de muerte tienen experiencias que están más allá de lo explicable médicamente hablando y psicológicamente hablando. Tienen encuentros con seres queridos, tienen visiones especiales, e incluso vamos a ver, una visión mística como la de Santa Teresa o, o mm, la, o la de San Juan de la Cruz. sí, Esas visiones místicas están más allá de la percepción ordinaria y ok, son tan inefables que no se pueden explicar con palabras. Entonces, si admitimos
que una persona tiene una experiencia mística como la de Santa Teresa o la de San Juan de la Cruz o la de Ibn el Arabi o la de cualquier místico, y eso lo aceptamos como normal, ¿dónde está esa realidad que los demás no vemos? Sí, Claro, ahí es donde empieza el problema. claro, esa realidad está. Hay seres humanos que son capaces de percibir esa realidad. Otros no podemos percibirla, pero no podemos negarla. No podemos negarla. Entonces, Sí, curiosamente, y ahora mismo la ciencia se está abriendo a la realidad B, digamos la realidad paralela, ese mundo paralelo que no vemos, que está lleno de conciencias que han desencarnado, es decir, que han perdido su cuerpo físico, pero que están ahí y que todavía la ciencia no admite. Fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte, como las experiencias en el lecho de muerte, demuestran que esa realidad existe. o sea, doctor, que sí existe una conciencia que está fuera de nuestro cuerpo. O sea, sí, 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 esto sí es esto en las investigaciones científicas, en las cosas que usted ha hecho también, pero yo también lo he escuchado de otros médicos que han venido para acá. Entonces, pues es una realidad, pero es una realidad que la ciencia todavía no comprende, claro. esta conciencia que sale del cuerpo, sin cuerpo físico, pero que existe y que puede estar, no sé, en varios lugares, no lo sé, no sé cómo lo explica. Se asemeja un poquito a la física cuántica, pero no entiendo Esa- yo mucho de física cuántica, pero he leído un poco. Eso es. Exactamente, vamos a ver. Hay Ujú, grandes científicos como Erwin Laszlo que habla de ujú, lo que se llama el campo acásico o campo A. Erwin ujú. Laszlo fue propuesto para premio Nobel por sus trabajos sobre teorías de sistemas y luego, bueno, es una persona que ha escrito libros donde defiende que la conciencia es una. Y Ok, nosotros formamos parte de esa conciencia. Y que ok, hay un campo que se llama campo acásico o campo A, que es como, bueno, ahora mismo la física cuántica reconoce que el espacio no está vacío, el sí, espacio está lleno de información. Esta información que se llama el mundo cuántico, el espacio no está vacío, aunque creamos que entre aquí y Alfa Centauro no hay nada, no, hay un espacio lleno de información, sí. lleno de campos gravitatorios, lleno de información que nosotros todavía no tenemos acceso a ella. Nosotros ya sabemos, lo que pasa es que científicamente es difícil de demostrar que hay una conciencia local y una conciencia no local. Por ejemplo, la conciencia local es a través de la cual tú y yo estamos hablando ahora. Y Ok, esa conciencia, nuestro cerebro lo que actúa es como una especie de filtro ok. reductor de la conciencia no local, porque la conciencia no local tiene tanta información que estaríamos abrumados. Imagínate que ahora a ti te llovieran de repente 150.000 pensamientos cada milisegundo. No Ujú, podrías funcionar en el mundo porque estarías abrumada por toda esa información. Entonces, el cerebro reduce la información de la conciencia no local a tu conciencia local para que la puedas manejar. Y utiliza la atención como un mecanismo para que tú puedas, bueno, las mujeres podéis trabajar con dos o tres cosas a la vez, los hombres con una sola, ¿no? Pero sí. bueno, es una broma. Pero quiero decirte que la El atención es multitask, no, pues sí, es el multitask, ¿no? Que hablan mucho. Sí. exactamente el multitarea. Pero bueno, aún así, la multitarea pueden ser 5 tareas, no pueden ser Ujú, 50.000. Bien, entonces, hay una conciencia no local y, por ejemplo, hoy día ya no hay ninguna duda de que hay una conciencia familiar y de que hay una conciencia de especie y hay un inconsciente colectivo. A ver, el gran sabio del siglo XX, Carl Jung, demostró, o sea, digamos, descubrió que había un inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo es un inconsciente de especie. Hay un inconsciente colectivo que es el inconsciente de la humanidad. Dentro de ese inconsciente hay un inconsciente más cercano que es el inconsciente de tribu. Es decir, tú, por ejemplo, pues has nacido en México y tienes una cultura, digamos, latina, vamos a poner, ¿no? ujú. Sí, claro. Entonces, es eso, tú estás inmersa en un inconsciente de familiar, me refiero cultural, porque te has formado, criado en un ambiente, digamos, latino, vamos a poner, Sí, ¿no? O sí, mezcla claro. de uno y de otro. Y luego hay un inconsciente familiar. Sí. En tu familia han ocurrido cosas, han Ujú, ocurrido pues que a lo mejor un tatarabuelo o un bisabuelo fue alguien que no actuó bien, hubo ujú. personas excluidas, ha habido una serie de tramas que han quedado ancladas en tu inconsciente familiar. Y luego está el inconsciente local, la conciencia local o el inconsciente local, que es el que tú llevas encima. Sí. Entonces, hay muchos niveles, pero hay una parte de tu conciencia que está anclada a tu mente, emociones y cuerpo físico, y hay una parte de tu conciencia que está ligada a ti,
pero no exactamente en ti. ¿Me comprendes? Pero Sí. que es accesible a través de técnicas como el análisis de la conciencia o la hipnosis expansiva. Y por eso es muy difícil, ¿no? Cambiar, yo pienso, por eso es muy Claro, difícil incluso cambiar, hábitos, porque están esta parte del, voy a decir, del ¿cómo se le llama? Trauma trauma transgeneracional, transgeneracional, perdón. sí, que eso, pues, afecta, ¿no? Como usted dice, que puede haber sido algo de mi abuelo que haya hecho, pero yo lo traigo, Ujú. pero puede ser, doctor, siempre he tenido esta pregunta, que a la mejor puede afectarme a mí de una manera, pero a otros miembros de mi familia, Claro, como por ejemplo a mi hermano o a mi hermana, le puede no afectar o sí. afectarlo de diferente manera. ¿Esto también puede ser? Eso sabemos que es así debido a los avances que se han producido en los últimos 50 años con lo que se llaman las Ujú, terapias transgeneracionales. mm, Se sabe que en las familias, a ver, el inconsciente familiar es como un árbol que tiene muchas ramas y tiene unas raíces de las que van procediendo nuestros ancestros. Entonces, hay ciertas ramas que tienen como una cualidad para sanar el inconsciente familiar más importante que otras. Y hay unas ramas donde la savia de la familia se expresa más que en otras. Por eso, en todas las familias, y eso ya se ha demostrado a través de las constelaciones familiares o de lo que se llama la terapia familiar sistémica o las terapias transgeneracionales, o nosotros lo vemos en el análisis de la conciencia, que en ciertas familias hay lo que se llaman chivos expiatorios. Es decir, ujú. hay ciertos miembros de la familia que toman como el papel de sanación del inconsciente familiar. ¿Me comprendes? Okey, Entonces, en sí. ellos se expresa el inconsciente familiar de una manera especial para que, digamos, ese inconsciente familiar se pueda revelar para tomar conciencia. Entonces, si tú dices, es muy difícil cambiar, si no puedes cambiar lo que no conoces, si tú Sí, tienes una emoción que no sabes de dónde procede y que siempre determina el que fracases una y otra vez en un hecho concreto de tu vida, en una pareja, en un trabajo, porque hay algo en ti que te hace tropezar bueno, sabes el dicho ese de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, y no dos, sí. sino 20. Mientras no sepa de dónde procede, mientras no puede identificar la piedra, va a seguir cayendo en ella. Entonces, el análisis de la conciencia, por ejemplo, es un método para identificar el origen del trauma, el origen de la rabia, el origen de la fobia, el origen de la emoción que te perturba. Y a través del análisis, una vez que lo identificas, ya no tiene poder sobre ti. ¿Me comprendes? Sí, Porque sí, no entiendo. puedes cambiar lo que no conoces, pero sí puedes cambiar lo que conoces. Mm, Entonces, una vez que identificas a través del análisis el origen del problema, hay lo que se llama un trabajo terapéutico, que es trabajar con eso que surge, para transformarlo. Y cuando lo transformas, deja de operar negativamente sobre ti. Y al final del análisis hay un proceso que se llama reprogramación consciente. Es decir, una vez que la persona comprende lo que te hace hacer y lo que te impide hacer en tu vida, esa emoción negativa. Una vez que se hace todo el trabajo de sanación, que es complejo y que, bueno, sería largo de describir, sí, al claro. final del análisis, antes de salir del análisis, se invita a la persona a que tome conciencia de qué tiene que hacer para que eso deje de actuar en su vida. Entonces, la Mm, comprensión la toma la persona, no nosotros. Nosotros le invitamos, bueno, muy bien, ahora que ya sabes lo que te ha hecho hacer y te ha impedido hacer esto, y ahora que hemos trabajado con ello y que has tomado conciencia, ¿qué te propones hacer para cambiar esto o lo otro? La misma persona se da cuenta de lo que necesita. Y eso vuelve al inconsciente transformado. ¿Me comprendes? Es decir, sí. es como si tú sacas una energía inconsciente de color roja, la vas transmutando en azul y la devuelves al inconsciente en verde. Entonces, cuando la insertas en tu inconsciente, porque el inconsciente registra todas las experiencias, Sí, y lo claro. mismo que registró el trauma, registra la experiencia del análisis. O ahora mismo el inconsciente, nuestro inconsciente está registrando lo que tú y yo estamos interactuando, ¿no? Sí, claro. Aunque mi parte consciente esté muy centrada en una cosa, mi inconsciente lo está registrando todo. Sí. Muy bien, pues tú la devuelves al inconsciente transmutada. Y entonces, aparte de que ya no actúa sobre ti, me refiero negativamente, es que cuando se dé la situación donde estaba esa piedra, tú la reconoces y actúas de otra forma. ¿Me comprendes? Okey, okey, sí. Así es como funciona. Qué interesante, qué Mm. interesante. Doctor, usted en la consulta, ¿no? Sí, Digamos, en la consulta sí, normal como sí, médico, sí. ¿usted se puede dar cuenta de cuando, por ejemplo, una persona trae un dolor
o lo que sea, se puede dar cuenta que este dolor puede ser emocional. Se dice que hoy mismo ha habido estudios de que casi un 70, un 80% las emociones son las causas de las enfermedades. Aunque muchos, con todo respeto, doctor, aunque muchos médicos todavía no aceptan eso, esta parte de esto, pero sí yo pienso que, que esto, como ya hay estudios, ¿usted qué cree sobre esto? Yo pienso que Bueno, esto sí eso, es verdad. A lo mejor no al 100%, pero sí pienso que esto sí hay mucha verdad de esto. a ver, es evidente que la ansiedad, el estrés, los pensamientos repetitivos, rumiantes, la angustia, la ira, la rabia, todas esas emociones negativas alteran nuestro sistema inmunológico, alteran el equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático y son fuentes de enfermedad. Ahora ya la medicina, el que se ha dado cuenta que prácticamente lo que tú dices, más de un 80% de las enfermedades comunes tienen una base psicoemocional. Muy bien, tú dices, muy bien, ¿y por qué un resfriado? Pues ese resfriado a ti te ha dado porque tienes tu sistema inmunológico bajo. O sea, Sí, lógicamente ese resfriado te lo produce un virus. O una neumonía te la produce una bacteria. Muy bien, sí, pero es que la bacteria o el virus estaban ahí y si eres una persona con un sistema inmunológico fuerte, pues no ok, te afecta. Si tienes un sistema inmunológico débil, se aprovechan las bacterias y te producen la neumonía o la infección vírica. Eso está claramente demostrado. ok. A ver, el estilo de vida actual ha disparado, pero disparado de una forma increíble, todas las enfermedades de tipo autoinmune. Hay muchas. El síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide y muchísimas enfermedades de intolerancias alimentarias, de alergias. Es decir, esas cosas no se producían en centurias anteriores, ¿me comprendes? Sí, Entonces, el estilo de vida actual de competitividad, de falta de toma de conciencia, de estar de más atrapado en la mente, de no tener tiempos de reposo, de relajación, sino todo el día estar conectado a las redes sociales, el estilo de vida que todos conocemos, sí, claro. es determinante de un gran porcentaje de las enfermedades. Entonces, tenemos que actuar, o sea, la medicina lo que actúa es en el escalón intermedio. Muy bien, tú tienes una alteración de tu sistema inmunológico y lo que hace la medicina es te da un inmunomodulador. Estas medicinas que acaban Ujú. todas en MAP, ¿no? Pero es que eso es como ir a una parte del problema. Lo ideal es ir al origen del problema. Si el origen está en una emoción atrapada, en una situación emocional que se repite, en una falta de comprensión de uno mismo, tienes que ir a la raíz y tienes que ir a la base psicoemocional. Entonces, la medicina actual ha tomado conciencia que no solo las enfermedades mentales, empezando por las más normales, que son las neurosis, la Sí, ansiedad, la depresión, tienen un origen psicológico, sí, sino que muchas de las enfermedades orgánicas tienen una base psicoemocional. Porque ok. la emoción siempre responde a un pensamiento, o sea consciente o inconsciente. Y un estado emocional mantenido negativo es fuente de enfermedad. El problema es que hay un decalaje de tiempo entre el proceso psicoemocional y la aparición de la enfermedad orgánica. ¿Me Sí, comprendes? A ujú, veces entre 6 meses y 5 o 6 años, ¿no? Entonces, un trauma de la infancia que ha podido estar, imagínate, larvado durante toda tu adolescencia, se destapa en una relación de pareja, por ejemplo, el abandono. sí, Vamos a suponer, tú tienes una herida de abandono que se generó cuando tú tenías 6 meses, porque hubo un problema entre tus padres, lo que sea. Esa herida del abandono ha quedado ahí latente, como si fuera una especie bueno, algo que está enquistado, que tiene energía, pero que no sale. Y luego tienes una rotura de pareja con 35 años, porque te separas de tu marido. Muy bien. El dolor que te produce eso, una parte del dolor está generado por la separación, pero hay otra parte que viene de atrás, de la activación de una herida, de la activación de una memoria activa. Y eso desencadena. Luego, esto te ocurre cuando tienes 35 años. Pues cuando tienes 42, tienes un cáncer de mama, tienes un problema inmunológico y hay un decalaje, hay un tiempo. Pues muchas veces hay que ir al origen del origen. Y cuando vas en un análisis, sale el trauma emocional de la separación de tu pareja, pero es que luego sale la herida del abandono. ay, ¿Comprendes? Entonces, sí, claro, tú vas al primer origen, pero luego vas al origen anterior, al origen, y al final sale, porque todo eso está en el inconsciente. Entonces, tú cuando eres capaz de sanar esa relación de pareja, que no presupone que tengas que volver con tu exmarido, ni mucho menos, sí, pero tú sanas lo que a ti te corresponde. O sea, tú sanas lo que te ha generado a ti el dolor y el sufrimiento a través de esta terapia, tú lo sanas. Pero es que luego además vas al origen del origen. Y ese otro origen puede estar
imagínate, en la infancia, porque cuando tenías Sí. 6 años tuviste la Ujú. herida del abandono, puede estar en el tercer mes de la gestación, porque tu madre se planteó abortarte, aunque no te abortara, pero tu madre Sí, se lo planteó y eso generó una herida del abandono. sí. O puede proceder de una vida anterior. Nosotros trabajamos con lo que surge. Si Ujú. surge una herida de abandono con 6 meses, trabajamos con eso. Si surge un problema intrauterino, bien. Y si es un problema de vida anterior, nos da igual. O sea, yo no juzgo a la persona, no juzgo Sí, lo que sale. Yo trabajo con la experiencia que aflora. con la Y si, experiencia, sí. y si trabajando la experiencia que aflora, imagínate, una vida pasada, un problema intrauterino o una herida de la infancia, más la herida de la separación de tu marido o de tu pareja con 35 años, se sana la cuestión, para mí está resuelto, porque Sí. has sanado el origen. Por eso el análisis de la conciencia es muy etiológico. Perdona que, bueno, este suena, no sé si molesta el teléfono. No, no se preocupe, doctor, no. Bueno, No, no sé es si que me, es muy me he sí, explicado no, adecuadamente. no, Voy no, a sí, sí, cerrar sí. esta puerta para que... Sí, claro. Muy bien, No, no, es que es muy perdona. interesante usted lo que dicen, y especialmente enfermedades, pues, tan graves como el cáncer, ¿no? Es que sí. O sea, yo sí he leído sobre esto, pero no sabía hasta qué punto Sí, un cáncer, o sea, estos traumas que van, que resurgen, ¿no? Que si te pasa algo con sí, tu pareja, puede salir este trauma claro. y puedes tener una enfermedad porque se empiezan a gestar en el cuerpo durante Exactamente. varios años hasta que, bueno, tal día surge esto cuando tú vas a una revisión médica, ¿no? Pero qué interesante que las emociones tengan una gran potencia y qué interesante también, doctor, que usted esté tratando, porque a mí se me hace que eso es la medicina del futuro, que eso Claro, se es la debe de medicina que va al integrar, origen. se debe de integrar. Claro. Sí. Mira, por ejemplo, la medicina actual ya se ha dado cuenta que hay una relación entre mente, emociones y enfermedad y está Ujú. desarrollando una nueva especialidad que se llama psico-neuro-endocrinología. O sea, Sí, y eso ya es una especialidad nueva, pero que dentro de 5 años ya va a haber especialistas en psico-neuro-inmunoendocrinología. Muy bien, porque se han sí. dado cuenta de eso. El problema, y hay una rama de la oncología que Ujú. se llama la oncología bioconductual. Y esa oncología está intentando descubrir el origen emocional del cáncer o de muchos tipos de cáncer. Vamos a ver, si tú eres una fumadora empedernida y te has metido químicos continuamente en el cuerpo, es lógico que esos químicos o esa serie de sustancias puedan generar un cáncer de pulmón. Pero si tú... Disculpe, doctor, le Sí, hacemos un paréntesis, le voy a hacer sí. una pregunta. ¿Es cierto que también la personalidad afecta? La personalidad. Claro, sí, sí, por supuesto, la personalidad afecta, pero ¿de dónde viene esa personalidad? Esa es la Ah, cuestión. sí, ¿De dónde sí. viene esa personalidad? Ujú. Tú piensas que nacemos, o sea, ¿por qué? Tú imagínate una pareja que tiene mellizos, ya no hablo gemelos, que tiene Sí, mellizos, que en el mismo acto se gestan un niño y una niña, que tienen el mismo entorno intrauterino, tienen la misma educación porque han sido educados a la vez. Nacieron pues con 5 minutos de diferencia entre uno y otro y uno es de una forma y el otro es de una forma totalmente diferente. Dirán, muy bien, la genética, sí, claro, la genética está claro. sí, Pero es que hay claro. también el propósito del alma. Hay una serie de cosas que todavía no llegamos a comprender profundamente, pero que sabemos que están ahí, que hacen que cada persona venga aquí con un propósito. Lo que ocurre es que hay una barrera del olvido, es decir, cuando naces, todo ese propósito que está inmerso en tu proyecto de vida pasa por una fase de olvido y luego tienes que ir descubriéndolo poco a poco, ¿no? Entonces, la base, lo que tú eres, la personalidad, claro que lo determina. Pero es que una gran parte de la personalidad se ha ido determinando también por la gestación, por la infancia y por las experiencias que tú has vivido. Y Sí. curiosamente, estos dos niños que nacen a la vez, que van al mismo colegio, que se relacionan con los mismos primos, que tienen a los mismos padres, uno tiene unas apetencias hacia un aspecto y otro hacia el otro. Uno es buen estudiante y el otro es mal estudiante. Uno es rebelde y el otro es dócil. Uno es, vamos a ver, intereses que tiene, por ejemplo, tiene inteligencia emocional y el otro no. Entonces, claro, o sea, eso es evidente que es así. Entonces, lo que te decía antes, hay una rama de la ciencia, de la medicina, que se llama la oncología bioconductual. Y se ha Sí. visto que en función de la personalidad se desarrollan un tipo de cánceres u otros. Porque hay unos tipos de cáncer que están desarrollados por lo que se llama inmunosupresión, es decir, las emociones generan una supresión Sí. digamos, del sistema inmune. Y como cánceres se están formando en todos continuamente, pero tenemos un sistema de defensa que los inhibe antes de que crezcan. Entonces, si tú tienes un sistema inmunológico fuerte,
ese sistema te está defendiendo de los cánceres que estás generando. Y por tanto, cuando tienes emociones que generan inmunosupresión, lo que estás es permitiendo que ciertos cánceres se formen porque tú tienes un sistema inmunológico que está suprimido. Ujú. Y luego hay otra rama otro tipo de personalidad que lo que genera es inmunomodulación. Entonces, lo que Ok. generas no es una supresión, sino una alteración del funcionamiento que determina sobre todo enfermedades autoinmunes. ¿Me Ok. comprendes? Ujú. Algunos tipos de cáncer también que están relacionados con una mala modulación, pero sobre todo lo que desarrolla son enfermedades autoagresivas. Vamos Sí. a ver, ¿cómo es posible que un ser se ataque a sí mismo? ¿Eso no se lo ha preguntado a la Oh, medicina? ok. Pues las enfermedades autoinmunes son Ujú. enfermedades en las que tu sistema de defensa, en vez de defenderte de lo de fuera, te ataca para defenderse de lo de dentro, que es atacarte a una parte de ti mismo, ataca a otra parte. Sí, Eso es lo que ocurre con las enfermedades autoinmunes que ahora están subiendo su prevalencia muchísimo. sí, sí. Y Y esto luego, también, sí, claro, no, no, sí. No, y luego continúa. otro hecho notable, por ejemplo, tú imagínate una persona que tiene una vida más o menos normal, tiene una vida de pareja estable, tiene un trabajo estable y que todo le funciona bien. O sea, no ha habido un trauma, digamos, ¿no? Sí, Aparente. claro. Y con 40 años empieza a tener una depresión. Una depresión. Es decir, Sí, dices tú, vamos a ver, si a mí la vida me va bien, si no me he separado de mi mujer, si el trabajo, pues he conseguido lo que digamos, lo que yo me había propuesto en la vida lo he conseguido, con mis hijos no tengo problemas, y sin embargo empiezan a sentirse deprimidos. ¿Qué ocurre ahí? ¿A qué se debe eso? Bueno, la medicina lo explica, bueno, pues porque tienes una depresión de neurotransmisores, de dopamina, de serotonina y tal. Bueno, esa es la explicación médica. Pero es que hay otras explicaciones y es la activación de una memoria activa. Es decir, tú tienes una memoria ok. de dolor, una memoria traumática inconsciente, que se desarrolló en tu infancia, en la vida intrauterina o en una vida pasada. Da igual, esa Ujú. herida está ahí en tu inconsciente. Y un hecho que tú no es relevante, pero el inconsciente lo interpreta como igual que el que generó la herida Sí, y claro. destapa todo el torrente emocional de esa herida que no está resuelta. Y esa Sí, persona empieza a sentir ansiedad, a sentirse deprimida. Bueno, pues eso, por ejemplo, es una evidencia de que las memorias activas existen. Y sí. esas memorias activas son accesibles a través de la hipnosis expansiva. Es que esto es muy interesante y lo que me gusta mucho, Mm, doctor, es que también usted lo trata de una manera que no hace, digamos, diferencia. Es un mm, trauma, sea el que sea, si es otra vida eso. o si es en esta vida, también es muy importante esta parte, ¿no? Que usted que usted lo Nosotros trata de trabajamos esta con lo que diferente surge. manera, del trauma o un duelo o lo que sea. Eso. O también puede ser una cosa, también puede una persona consultarlo, doctor, para ir, por ejemplo, a despertar algo. Digamos, yo voy con usted a la consulta y yo quiero despertar, por ejemplo, algún talento mío. Eso también podría ser, o esto es completamente No, diferente, o vamos a ver. solamente son traumas. No, 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 no. A Ok. ver, el análisis de la conciencia trabaja Ujú. a través de la emoción. Es decir, la puerta de Ok. entrada es la emoción. Muy bien. Ujú. Pero tú imagínate que tú tienes dentro de la sombra es un espacio interno que identificó Jung, y en la sombra no solamente están aquellos aspectos reprimidos de tu interior, Ujú. sino están también todas aquellas cualidades que tú tienes y que no Las se han cualidades, sí. manifestado porque tu educación o por ejemplo, tu educación o llamémosle el medio no te lo permitió. Ujú. Imagínate que Mozart, en vez de Sí, nacer en una familia con un padre músico, hubiera nacido en el campo, en un sitio, digamos, pobre y agrícola, vamos a suponer. Pues él nunca hubiera podido llegar a componer una sinfonía sí. porque su medio le hubiera dicho, ¿qué haces tú tocando un instrumento si lo que tienes que hacer es coger una Ujú. azada, por ejemplo, Sí, ¿no? Te claro. pongo ese ejemplo. Ujú. Muy bien. Entonces, si tú percibes, por ejemplo, que hay algo de ti que te genera malestar, que no sabes de dónde procede, que es como si tú tuvieras algo es decir, una insatisfacción, por ejemplo, ¿no? U No ha habido un una trauma. insatisfacción. No ha habido un trauma, o sea, no hay nada que haya habido un trauma, pero hay Sí, una insatisfacción porque tú no estás cumpliendo tu propósito de vida, ¿me comprendes? exactamente, sí. O no estás desarrollando las cualidades que te corresponden, sino que esas cualidades han sido reprimidas por tu entorno, por tu familia, por tu pareja, porque tú, por ejemplo, no sé, quisiste estudiar una carrera y tu padre te dijo, no, no, de eso no se vive, del arte, por ejemplo, no se vive Sí, y tú el arte. tienes que ser ingeniero.
Muy bien. Pues tú, al final, serás una buenísima ingeniera, pero estarás frustrada toda la vida porque lo que a ti te gustaba era la escultura, vamos a poner, ¿no? Mm, Entonces, esa especie de... Todo eso está en la sombra. Y la sombra es un sí, espacio del inconsciente que tiene energía, porque esa habilidad tuya, esa cualidad quiere salir fuera y te la han reprimido. Entonces, tú no lo sabes porque ocurrió en tu primera infancia y entonces, bueno, han reprimido eso y luego cuando eres adulta dices, yo tengo una insatisfacción, nada de lo que hago. Conseguí mis metas en la vida. Soy ingeniero nuclear, tengo 2 hijos, una familia estupenda, tengo un coche, tengo un trabajo y sin embargo siento una insatisfacción personal. Pues sí. eso procede de algún sitio. Y lo que hace el análisis es va al origen del porqué. ¿Comprendes? O sea que Sí. perfectamente se puede trabajar con eso, que es una fuente de insatisfacción. O sea que el trauma y también, por ejemplo, objetivos en la vida, todo esto se Perfectamente. puede Todo, trabajar. Qué todo, bonito, qué todo, todo, bonito, todo. qué Porque en bonito. el fondo el trauma está en la represión o en el por qué no se expresó. Es decir, no es un Ujú, trauma, digamos, en el que tú te has sentido humillada, no, pero simplemente no se han dado las condiciones para que se pueda expresar tu potencial. sí. Y el trauma va al por qué. Y a partir de ahí, tú te reprogramas y te vas a sentir libre de hacer aquello a lo que, a lo que te llama tu alma, tu parte más profunda. ¿Me comprendes? Sí, sí, es Ujú. perfectamente válido. Usted, doctor, que está dedicado a estudiar la conciencia y todo, ¿qué es lo que usted piensa sobre estas, voy a decir, no voy a decir no desarrolladas porque Mm, tenemos nuestra sí, conciencia desarrollada, nuestro cerebro, sino voy a decir más bien estas cosas que no se manifiestan en todas las personas, como por ejemplo ¿cómo se llama? Procrinstión, no, o la sea, como procrastinación, sí, sí. no, no, es ver más allá, Ah, como que predestinar algo, ¿no? Ver más sí, allá. Estas cosas que hay personas, bueno, que yo he tenido en el podcast que tienen, o sí. que saben cosas que la mayoría de las personas no saben. Ujú. O canalizaciones, esta parte de la mediunidad. Estas partes, doctor, ¿realmente todo esto existe? ¿Realmente es esta parte de la conciencia otra vez que está en el subconsciente y que todavía no se puede ver y que ciertas personas llegan a tocar esa área del subconsciente y las despiertan y es por eso que pueden ver estas realidades más allá? Eso Bueno, pues es. yo te voy a poner un ejemplo para que lo puedas entender o lo podamos Ujú. entender mejor. Nosotros, nuestro oído no es capaz de oír ultrasonidos, pero el Ok, oído de los perros sí. sí, Un perro es capaz de escuchar frecuencias que van mucho más allá de las nuestras. O, por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad de sumergirnos a 300 metros y una ballena lo tiene. Y es capaz de estar 10 minutos o 15 o 20 sin respirar y nosotros no podemos. Muy bien. El ser humano tiene unas capacidades y cree que todo lo que ve, oye o siente es lo único que hay. es lo único que hay, sí. Pero hay una realidad mucho más allá. O sea, un perro puede ver ultrasonidos o un búho es capaz de ver con una precisión 1000 veces mejor que la nuestra Sí, un depredador o una presa. Un águila que está volando a 1500 metros es capaz de ver una presa que nosotros a 1500 metros no distinguimos nada. Eso son cualidades sensoriales. Pero lo mismo que hay cualidades sensoriales, hay cualidades extrasensoriales. Vamos a ver. sí. En el fondo, ¿qué es un pensamiento? Un pensamiento es una idea, pero que se manifiesta en forma de una energía. Muy bien. El electroencefalograma es capaz de registrar que hay un pensamiento porque hay una activación de un área de la corteza. O la resonancia magnética funcional es capaz de detectar si a ti te dicen piensa en un melón verde e imagínate lo ácido que está, vamos a suponer, Ujú. ¿no? Muy bien. Pues en una resonancia magnética funcional puedes detectar el área del gusto donde sientes el sabor amargo, por ejemplo, y para encima el asco que te da ese melón que está verde, vamos a suponer, ¿no? Porque eso se puede registrar. Muy bien. Pues lo mismo que tenemos esos registros, hay personas que tienen un campo de visión, y cuando hablo de visión no hablo de visión ocular, sino de visión conciencial más amplio que el habitual, porque su Ok, filtro reductor reduce menos, ¿me comprendes? El ok. filtro reductor reduce El menos. Muy bien. filtro. Si yo te pongo a ti unas gafas de sol, es un filtro, ¿me comprendes? Sí, Pero claro. si, por ejemplo, yo te mando leer en una habitación oscura con unas gafas de sol, pues no puedes leer porque el color oscuro de las gafas te impide ver. Pero si Mm, te quitas las gafas, ese mismo texto lo puedes leer con un poco de luz, ¿me comprendes? Muy bien, sí. pues
este tipo de percepciones extrasensoriales, este tipo de personas que tienen esas capacidades, están accediendo a la realidad B que te explicaba antes, una Ok, realidad paralela, y están accediendo a conciencia, a niveles de conciencia que están más allá del filtro. ¿Me oh, comprendes? sí. Entonces, no podemos juzgar los que tenemos ciertos filtros, los que Ujú, tienen otros filtros. Si yo tengo un filtro de 10 micras, no puedo juzgar el que es capaz de tener un filtro de 40 micras, porque sí, a él le llega una información entre 10 y 40 micras 30 veces superior a mí, que solo tengo un sí. filtro de 10 micras. Ujú, Entonces, nosotros sabemos que personas honestas, personas de gran credibilidad, nos han dicho que hay cosas que son premonitorias, que sí, pueden ver realidades, que pueden ver, imagínate, energías, conciencias de personas desencarnadas, o que sí, pueden entender, digamos, ciertos aspectos del tránsito, ¿no? De personas que mueren y que a través de un periodo que se llama el tránsito acceden al mundo espiritual, porque no se accede al mundo espiritual directamente, sino a través de sí. un tránsito. Bueno, pues lógicamente personas que tienen ese filtro más abierto pueden percibir mucho más allá. Tú es una persona que tiene esas capacidades, es como si le quitas las gafas oscuras y puede ver mejor. A lo mejor no lo puede ver todo, no puede mirar porque para mirar más profundamente necesita un microscopio, pero va a Sí, tener una visión más amplia que la tuya. Y el sí. hecho de que tú no la veas con gafas no hace que tú puedas juzgar al que no tiene gafas. ¿Me comprendes? Y qué importante, ¿no? Para no negarlas. ¿No? Pues la mayoría de los científicos, no, pues es que eso, o sea, eso es pseudo, ¿cómo dicen? Pseudociencia, Pseudociencia. ¿no? Muchas Pero muy bien, dicen pues llámalo, ya, en vez de llamarlo pseudociencia, que es ciencia falsa, que es la palabra pseudociencia, di aquello que la ciencia aún no puede comprender. Es eso simplemente es, ese cambio de eso concepto. es, En vez de negar, vamos a ver, porque nosotros sabemos que personas fiables, personas que son leales, que dicen la verdad, tienen exactamente. aspectos, tienen cualidades que los humanos de a pie no tenemos. Yo no tengo esas capacidades, por ejemplo. No, ni yo Pero el que yo tampoco. no las tenga no supone primero que no las pueda desarrollar. Porque Ujú, hay aspectos, por ejemplo, los sueños lúcidos. Los sueños sí, lúcidos los tiene un 2 o un 3% de la población de forma espontánea. Pero gente que se propone desarrollar sueños lúcidos sí, es con trabajo, dedicación, puede ampliar y desarrollarlos. Y el sueño lúcido es una vía para acceder a esa realidad B que te he dicho antes. ¿Me comprendes? Es decir, sí, a otro plano de existencia que es paralelo al nuestro y que no vemos. Entonces, no podemos negar aquellas cosas que personas que son creíbles nos manifiestan. Y sí, podemos decir, no lo comprendemos, no entendemos el mecanismo. Pero es sí, tan sencillo como decir, vamos a ver, tú no tienes por qué entender cómo una microonda o una antena funciona a través de tu móvil y cómo un WhatsApp puede llegar de aquí a Canadá en tiempo real, prácticamente en milésimas de segundo, porque tú sí. no eres ingeniero de telecomunicaciones, pero sin embargo eres consciente de que el WhatsApp funciona. Esto es lo mismo. La ciencia no debe negar aquello que no comprende. Debe Sí. simplemente reconocer que no lo comprende. Eso me gusta, debe reconocer de que está ahí, no lo comprendemos, pero que es una ciencia que se está En el futuro, investigando también. Exactamente, es la ciencia del futuro. Yo pienso vamos que a ver, esta parte es con a tú ver. imagínate a alguien del siglo XV que conociera la electricidad. Ujú, Sería mágico, sería magia. Diría, bueno, vamos, en el siglo XV el trabajar con la electricidad, con una dinamo o con un motor o con una corriente eléctrica sería ser un mago. sí, 4 siglos después, la electricidad es la esencia de nuestra mm, civilización. Sin electricidad no somos nada. Pues lo sí, mismo que ahora nosotros no tenemos control sobre las fuerzas gravitatorias, o sea, ujú, estamos a merced de la gravitación, es posible que civilizaciones más avanzadas tengan un control sobre una propiedad de la materia que es desconocida, que es la gravedad. Y cuando seas absolutamente, sí, capaz de manejar la gravedad, lo mismo que manejas ahora mismo la potencia del electrón o de un protón, ahora mismo nosotros somos capaces de manejar una amplia gama del espectro electromagnético. Pero sí, no sabemos nada de, digamos, de dónde procede la energía gravitatoria. El día que sí, la manejamos, nuestro mundo cambiará. ¿Por qué vas a negar que por ejemplo, otra civilización pueda haber conseguido manejar un aspecto de la realidad, como son las fuerzas gravitatorias, porque nosotros no lo sepamos manejar?
Pues no, señor. Absolutamente. Estoy de acuerdo con usted, doctor, porque pues pueden existir otras leyes naturales de la física que no Claro. sean las mismas que las que tenemos aquí en la Tierra, Yo ¿no? O creo que las sea, leyes son definitivamente sí. universales. Otra cosa es que no las sepamos manejar, pero las leyes de la física son prácticamente universales. Mira, hay Ujú. cosas que la física, como la materia oscura, la energía oscura, digamos, postula que existe y aún Sí. no ha... Pero bueno, eso es porque todavía, desde el punto de vista matemático, se sabe que existe, pero no entendemos dónde está ni cómo se funciona. Pero algún día lo sabremos. Doctor, ¿cómo cree usted, ya es como para ya empezar a terminar el podcast, Sí. qué cree usted que es lo que podemos hacer nosotros en un mundo tan caótico que vivimos? Que usted nos pueda dejar de cómo podemos, digamos, despertar mejor nuestra conciencia, utilizar mejor nuestra conciencia. Pues ¿Qué mira, es lo que podemos hacer? lo que tú has dicho, hay que despertar conciencia. La conciencia es una propiedad que tiene el ser humano que está dormida porque está como apagada en el interior de la mente, ¿no? Entonces la conciencia es algo que todavía mucha gente no ha llegado a desarrollar porque es una cualidad, una propiedad esencial del ser humano, pero la mente ha tomado la delantera. Entonces la conciencia es el amo, es el conductor, pero la mente, que es el siervo, ha tomado el papel de amo y ha manejado a la humanidad dándole prioridad sobre lo que auténticamente somos, que es nuestra conciencia. Sí, Entonces, hay que sembrar conciencia, primero, hablando con normalidad de todos estos fenómenos que se producen aunque no tengamos explicación. Segundo, tomando conciencia de que a través de la conciencia podemos mejorar la calidad de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestro cuerpo físico. Es decir, la curación de la mayor parte de las enfermedades mentales sería simple si la gente tomara conciencia de que tiene conciencia. Si tú, en vez de estar atrapada en tu mente, eres capaz de observar a la mente, ya estás separada de ella y ya no permites que la mente te genere malas pasadas ni te genere malestar. Entonces, la separación entre conciencia y pensamiento es clave de la libertad interior. No puedes ser libre si no eres consciente de tus pensamientos. Entonces, si tú eres capaz de observar tus pensamientos, hay un sujeto, que es tu conciencia, y un objeto, que son los pensamientos. Entonces, sujeto y objeto no pueden ser lo mismo, sí, porque claro. cuando tú te sitúas en la posición de sujeto y eres capaz de observar los pensamientos, como las emociones proceden de los pensamientos y las emociones se manifiestan en el cuerpo, tú Sí, observas el origen, que es el pensamiento. Y si algo de ese pensamiento no eres capaz de saber su origen, pues bueno, hay aspectos como la hipnosis expansiva, como la ujú, meditación, como una serie de técnicas que permiten favorecer la separación entre conciencia y pensamiento para poder tomar conciencia de esos pensamientos y aprender a manejarlos, en vez de sentirte manejado con él. ujú. Es decir, la separación entre conciencia y pensamiento es la base de la evolución del ser humano. Porque cuando además tomas conciencia de tu ego, donde está el núcleo de tus pensamientos y tus emociones, eres capaz de darte cuenta de lo importante, de darte cuenta de lo que es verdaderamente real. Y cuestiones como la codicia, el cambio climático, las guerras, o sea, todo aquello que la falta de moralidad ya no hablo de una moralidad, llamémosle religiosa, sino la falta de ética, ¿sabes lo que Sí, te digo? En nuestra sí. sociedad, cuando tú tomas conciencia, es que lo percibes tan claramente que es evidente. Entonces no tienes prácticamente que hacer nada para saber lo que es ético y lo que no. ¿Me comprendes? Entonces, porque estás viviendo las cosas desde una perspectiva superior que es la de la conciencia, ¿no? Sí, Entonces, ahí está la base de la evolución del ser humano está en la toma de conciencia de que tiene conciencia. sí. Llevar la atención, doctor, Sin juzgar, sin por supuesto. juzgar a ese pensamiento que nos pasa, porque Claro, definitivamente juzgamos todos nuestros pensamientos ahí porque y empezamos a creer que esto es verdad cuando no es verdad, simplemente es un pensamiento, pero llevar la atención porque ahí es donde pones tu energía, ¿no? La atención, ahí es donde pones tu exactamente. energía vital. Exactamente. Ujú, La atención plena consiste ujú, en darte cuenta en todo ujú. momento de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo y de lo que está ocurriendo. A ver, si tú me dijeras, ¿qué diferencia hay entre ser consciente de algo y pensar acerca de algo? Sí, Es una buena mm, pregunta. Muy bien. es Cuando cierto. eres consciente de algo, eres consciente en tiempo real. O sea, te das cuenta en el momento de lo que está sucediendo.
Cuando piensas sobre algo, es un pensamiento sobre otro pensamiento anterior, con lo sí, cual hay un retardo, ¿me comprendes? O sea, la sí, toma de conciencia es instantánea. Segundo, la conciencia no juzga, observa. O sea, la conciencia puede darse cuenta de que ese pensamiento es correcto o no, que es tuyo o no, pero no hay un juicio, hay simplemente una observación. En cambio, el pensamiento siempre está diciendo, es bueno o malo, alto sí. o bajo, me gusta o no me gusta, me conviene o no me conviene. Eso es lo que Ujú. hace el pensamiento. Y hay un tercer factor que es esencial, y es que la conciencia siempre está en el momento presente y La la conciencia, mente sí. siempre está en el tiempo. Tú cuando piensas con la mente estás recordando el pasado o imaginándote el futuro. Pero es que ni el pasado existe ni el futuro existe, porque Ujú. son ideas en la cabeza. O sea, tu Sí, pasado es una idea en la cabeza y tu futuro es otra. Pero solo existe una cosa que es el momento presente. Entonces, ya que ha salido este tema, nosotros, los analistas de la conciencia, no nos gusta el término de terapia regresiva, porque es como si vas sí, a un pasado. Es que no vas a ningún pasado, el pasado ya no existe. El pasado pasó, hubo un presente en ese pasado que ya no está. Entonces, nosotros accedemos en el presente de la conciencia a contenidos que quedaron, imagínate, hubo un fuego en el pasado. Y ese mm, fuego dejó un rescoldo, dejó unas cenizas, dejó unas brasas, ¿me comprendes? sí. Entonces, lo que accedemos desde el presente del análisis de la conciencia, a través de la hipnosis expansiva, es a las brasas, a los residuos que dejó ese pasado. Pero no accedemos a ningún pasado, el pasado no existe. El pasado pasó. Entonces, por eso nos gusta más hablar, digamos, de la experiencia del momento presente, porque es en el momento presente, desde la conciencia del momento presente, donde podemos sanar esos rescoldos, esas heridas, esos patrones, esa energía que no se liberó, que no quedó y que está atrapada en el inconsciente. Entonces, por eso utilizamos el término análisis de la conciencia, que es objetivo, porque realmente es lo que es analizar, la propia persona analiza su conciencia guiada por el analista. Y Sí. así es. Doctor, pues, le agradezco muchísimo por haber estado en el podcast. Me ha Ujú. parecido muy bonito. Hemos aprendido mucho sobre la conciencia y creo que Ujú. también las personas van a aprender mucho y no aplicar esto, ¿no? Me Ujú. gusta esta parte de ser consciente, llevar la atención a ese pensamiento, pero ser consciente de ese pensamiento. Eso es lo que me gusta mucho, ¿no? Eso es Claro. una de las cosas con las que me quedo más, ¿no? Porque perdón, doctor, anestesiados con todo lo que nos está pasando y no nos damos cuenta de lo que estamos pensando y muchas personas dicen, bueno, ¿por qué no llego a tal cosa o por qué no hago esta cosa? O las cosas que queremos, nuestros propósitos en la vida y porque vivimos distraídos, porque vivimos sin la atención, sin hacer conciencia de lo que realmente es importante en nuestra vida. Totalmente de acuerdo. La atención plena, bueno, Buda ya a 2500 años, desde ahora, o sea, 500 años antes de Cristo, ya Sí, dijo que la atención plena es la base de la curación de todo y es la base de la toma de conciencia del ser humano. Cosas como la meditación, prácticas como la meditación, ayudan a mejorar, digamos, la capacidad de centrado, la capacidad de atención. Técnicas como el mindfulness o la atención plena son adecuados. Y cuando además hay cosas que nos perturban, que no podemos tener un acceso consciente porque están muy profundamente en el inconsciente, sí, hay que claro. acudir a terapias profundas que vayan al Ujú. inconsciente, ¿no? Como es pues, la Sí, terapia de análisis de la conciencia que sí, claro. formamos a personas en el Instituto Blasco y que además la estamos investigando en un estudio prospectivo para demostrar cómo la toma de conciencia puede sanar en muy pocas sesiones y Ujú. simplemente una toma de conciencia de un análisis que puede durar hora y media a una persona, puede realmente resolver muchísimos problemas emocionales porque va al origen, ¿no? Entonces, en el Instituto Blasco estamos haciendo, y en la Asociación Española de Analistas de la Conciencia, estamos haciendo trabajos de investigación para que la ciencia se dé cuenta de que hay nuevas herramientas que se Sí. pueden aplicar para las enfermedades no solamente psicológicas, sino psicosomáticas también. Y esto en combinación, doctor, yo pienso que en combinación de todo, ¿no? Porque Todo. todo lo que tú haces, yo pienso que una vida, doctor, Mm. se construye, no voy a decir, ay, voy a hacer aquello, no. Yo pienso que una vida se construye
todos los días, doctor, por con supuesto. todos tus actos, desde cómo duermes. La gente, por ejemplo, que hay muchos índices de personas que no duermen, ¿no? Por todo esto. O sea, tienes que tomar nuevos hábitos. Una vida se construye todos los días, doctor. Por supuesto, Todos los porque la días. vida ya está construida de los hábitos anteriores. Entonces, muchas Ujú. veces la vida consiste en desmontar hábitos nocivos. Es Sí, decir, lo mismo que tienes creencias limitantes que tienes que sí, deconstruir, la evolución personal pasa por la toma de conciencia de lo que eres, de lo que quieres ser y ponerte a trabajar en ello. Y eso requiere un trabajo interior. Y el trabajo sí, un interior es trabajo. de día a día. A veces Ujú. primero hay que demoler, ¿sabes lo que? Hay que deconstruir patrones Sí, de conciencia que están atrapados y que nos vuelven automáticos y que luego, una vez, con nuevos patrones. Y eso es un proceso que solo lo puedes hacer tú, sí, porque solo uno mismo tiene acceso a la conciencia de uno mismo. sí. Y la atención, que es una facultad de la conciencia tiene dos facultades fundamentales, la atención y la voluntad. Ujú. Entonces, a través de la voluntad consciente, podemos ir cambiando esos hábitos, primero conociéndolos y deconstruyéndolos y creando otros nuevos. Y técnicas como la atención plena, la meditación, el estar atentos a lo que ocurre cada día, a por qué yo esto me enfada, por ejemplo, por Ujú. qué esto Sí, me altera, por qué siento ira ante estas. Esas situaciones son espejos. El problema no está en el compañero de trabajo que te dice una cosa y a ti te ofende. Si te ofende, el problema está en ti, no en el compañero de sí, trabajo. Entonces exactamente. el compañero de trabajo ha actuado como un espejo en el que mirarte. Entonces tienes que plantearte, ¿por qué esto a mí me ofende? Y a otro no le ofende, por ejemplo, ¿no? Sí, Pues si te ofende es que la causa está en ti. Entonces sí, todo eso es un trabajo interior. Pero al final hay un premio, que es la libertad interior. Y eso sí, no tiene premio. sí, Cuando aprendes a tomar conciencia, el regalo es la libertad interior. Y la libertad te permite decidir qué hacer, cómo sentirte, qué pensar, qué emociones tienes que potenciar y qué emociones tienes que suprimir y, lógicamente, mejorar tu cuerpo físico, porque al final todo acaba en el cuerpo físico, por sí, lo todo menos acá. hasta la muerte. Después de la muerte, ¿qué trasciende? Pues trasciende tu parte psicoemocional sin tu cuerpo. Y también todo eso es una inversión de futuro, para Sí, esta vida y para el tránsito posterior. La sí, gente qué bonito. no toma conciencia de que después de la muerte tú vas a tener un tránsito, tu conciencia va a tener un tránsito y cuanto mejor preparada esté para ese tránsito, va a ser más fácil de transitar y se va a reducir el sufrimiento antes, durante y posterior a la muerte si te has ido preparando adecuadamente para ese momento. Para una buena vida, una buena muerte, doctor, una buena Exactamente, no hay muerte una buena física. muerte sin una buena vida. Exacto. Entonces tienes que ir preparando tener una buena vida para Sí, poder tener después una buena muerte, porque es mm, algo a lo que estamos abocados. Es decir, ese cambio es inevitable. Entonces, es mejor es ir inevitable, preparándonos para ese examen, ¿eh? Que exactamente. tenemos que superar. Claro que sí, doctor. Y luego también una Sí, cosa más sí, que quería agregar, doctor, sí, es que esto es un entrenamiento para siempre, yo digo. claro. Que esto no es que, ay, yo ya llegué, ay, yo ya hice, No, no, es que esto es de claro, entrenarnos, porque siempre vamos a tener, o sea, siempre, la vida es una experiencia, doctor, y aquí claro. venimos a experimentar y siempre va a haber cosas que digamos, la podemos etiquetar, ¿no? Bueno, malo, lo que sea, como queremos de ser, como, perdón, como queremos de verlas de alguna manera. Nuestros Claro, pensamientos, lo que nos sucede al día a día, ¿no? claro. Pero yo pienso que esta vida pues es una experiencia y las cosas que a lo mejor vemos como mal, tenemos que empezar a verlas como un aprendizaje, ¿no? ¿Qué aprendimos de aquello? Y si viéramos la vida de esa manera, a lo mejor también cambiaría mucho de estos traumas, muchas cosas que nos suceden en el día a día, ¿no? Y eso es una de las cosas que hace el análisis de la conciencia. El análisis Ujú, de la conciencia te presenta ante la realidad de aquello que te generó culpa, que te generó ujú, ira, que te generó malestar, un trauma, una insatisfacción, te pone delante de eso, te pone delante de eso. Y tomas conciencia del origen, de cómo eso te afecta a tu vida, cómo te perturba, qué te hace hacer, qué te impide hacer. Una vez que tomas conciencia de todo eso, eres capaz ya primero de saber el origen y poder trabajar con ello. sí, Entonces, sí, va a decirte algo que se me ha olvidado. Bueno, la mejor inversión que puedes hacer en esta vida es aquello que un naufragio no te puede quitar. Tú vas en un barco y el barco se hunde y pierdes todo. Pierdes tus seres queridos, pierdes toda tu fortuna, sí, pierdes hasta tu ropa. Bueno, sí, pues la mejor inversión que puedes hacer es en aquello que es tu esencia. Y tu esencia es lo que va a trascender después de la muerte física, que es tu conciencia.
Entonces, lo mismo que tu conciencia te permite separarte, tomar distancia. Las emociones y los pensamientos van a seguir estando en ti Sí, mientras tengas exactamente. cuerpo, ¿vale? Sí. Pero una cosa es estar dominado por ellos y otra cosa es que Ujú, tú seas el conductor, el que los maneja, ¿me comprendes? ujú. Entonces, esa inversión en ti mismo se hace día a día, se hace poco a poco, se hace con lecturas sobre la conciencia, con lecturas sobre mindfulness, con lecturas sobre meditación, se hace con una toma de conciencia de lo que te pasa, se hace incluso hasta observando tus sueños, porque un tercio Ujú. de la vida nos lo pasamos soñando. Nos Sí, pasamos dormidos, no soñando, pero en una noche de 8 horas de sueño hay 2 horas y media de soñar dentro del sí, dormir, ¿no? Entonces, incluso todo eso forma parte de experiencias de nuestra conciencia. Hay muchas experiencias conscientes, muchas experiencias inconscientes, muchas experiencias oníricas, y todo eso forma parte de lo que somos. Si nosotros somos capaces de mejorar ese aprendizaje y en vez de preguntarnos por qué nos sucedió esto, cambiamos la pregunta a ¿para qué? sí, Ese cambio es muy importante. En vez de decirnos ¿por qué me tuvo que pasar a mí esto? ¿Qué hice yo mal para que me pasara esto? Dices, ¿un para qué? ¿Qué tengo sí. yo que aprender de esta lección? ¿Qué tengo yo que aprender de esta reacción de ira que tengo frente a un compañero de trabajo? ¿Qué tengo yo que aprender cada vez que mi pareja me echa una mirada y ¿qué siento yo? ¿Qué tal? Bueno, pues todo eso, ese para qué, es el aprendizaje. Y estamos aquí para aprender. Estamos aquí, somos seres espirituales en una experiencia humana. Ya lo dijo Teilhard de Chardin. Sí, No somos seres humanos en una aventura espiritual. Somos seres espirituales en una aventura humana. Y ese espíritu, esa conciencia que está transitando la vida humana, tiene la obligación de crecer, de mejorar la personalidad, el psicocuerpo, de tomar conciencia de que tiene conciencia y que es capaz de pulir las aristas de la personalidad, ¿no? Para que cuando abandones el cuerpo vayas al otro lado transformado, con un crecimiento, y no vayas como esa parábola de Jesús que cogió los talentos, los escondió bajo la tierra y cuando llega el cobrador, que es la muerte, pues sí, bueno, tengo los 2 denarios que me diste, pero no hice nada más. No, sí. tenemos que aumentar nuestro capital en algo que podamos llevar al otro lado. Y al otro lado solo puedes llevar tu conciencia. Tu ¿Entiendes lo que te conciencia, digo? sí. Sí, Nada más. no, El es resto queda perfecto. aquí. Queda Es aquí. perfecto, doctor. Doctor, pues lo quiero felicitar por todo el trabajo que está haciendo en el Instituto Blasco y por Mm, todo su trabajo, ¿no? Como médico, mm. y que pues que tenga ese trabajo y que se acerque a estos temas tan, pues que muchas personas de la ciencia todavía están cerradas, ¿no? Ujú. Pero que bueno, lo felicito mucho, doctor, por todo su Pues trabajo. muchísimas gracias, Perla, Trabajo. por darme la oportunidad de compartir este rato contigo y con tu audiencia. Y si en algo he podido aclarar algún concepto o ayudar o mejorar la comprensión, pues me doy por satisfecho. Y muchísimas gracias por tu confianza en invitarme a este espacio. ¿Algo más que le gustaría agregar, doctor? Pues sí, los seres humanos tenemos la obligación de mejorar la conciencia de especie. Es decir, nuestra especie está pasando por una fase egoica, una fase en la que el Sí, ego y todo aquello que rodea al ego es lo prioritario, que es la mente, pero tenemos que sembrar conciencia para que surja una nueva humanidad. Es decir, la conciencia, si tomamos conciencia poco a poco, poco a poco, poco a poco, unos días o sea, y vamos sembrando conciencia, iremos expandiendo la conciencia de la humanidad para evitar la manipulación, para evitar lo que está pasando con la Matrix, ¿no? En la sí, que estamos sumergidos. Y poco a poco, si tomamos conciencia de nuestra realidad, y nuestra realidad pasa por conocer que somos seres espirituales transitando un mundo físico. Y que ese mundo, y que esos seres espirituales, una vez que transita, tienen la obligación de crecer, de mejorar, de aprender. Si esto lo transmitimos a un pequeño entorno que nos rodea, ese pequeño entorno lo transmitirá a otro entorno. Y llegaremos a una masa crítica. Lo mismo que una masa crítica hace que una bomba atómica explote, una masa crítica, al revés, va a hacer que el resto de la humanidad tome conciencia de que tiene conciencia, y la conciencia es el siguiente paso evolutivo. Es decir, de pasar de ser unos animales sin conciencia, o sea, con conciencia de especie, bien, pero no con conciencia individual, hemos pasado a tener una conciencia individual muy centrada en la mente. Y ahora nuestra obligación es pasar a una conciencia, a esa conciencia universal que nos obliga, sí. nos acoge a todos, y que además tenemos que desarrollarla como conciencia individual, por lo menos como conciencia de especie.
Si Sí, no, al final seremos una especie más que se extingue como las 9 extinciones masivas que ha habido, pues a la Tierra. sí, Si seguimos así, con nuestra inconsciencia, pues al final acabaremos extinguiéndonos o ser una especie manipulada por otros, que al final es un poco a lo que estamos abocados. Entonces, sobre sí. todo, tomar conciencia de que tenemos conciencia. ¿Eh? Qué Ese sería bonito, el resumen. doctor. Pues otra vez le agradezco, doctor, por haber estado aquí. Y pues voy a dejar los links del doctor Salvador Alonso, todos sus links también del Instituto Blasco, por si ustedes quieren contactar al doctor. Y pues ya sabes que tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Gracias a vosotros. Ahora no te oigo.